Espera que ahí arranco. Bueno, buenos días. Yo soy Manuel Salzberg, ya me conocen de otra clase. Y estamos acá con Sofi, que también la conocen de la clase, de otra clase. Acá estamos. Aquí andamos. Buenas a todos. Vamos a arrancar. Bueno, la clase de hoy es la de riesgo cardiovascular global. Hicimos un poco una hoja de ruta, que es los temas que vamos a recorrer. Lo primero que vamos a hacer es repasar los niveles de prevención. Vamos a definir qué es el riesgo cardiovascular y la importancia que tiene el riesgo cardiovascular. Después de esto vamos a mencionar las diferentes calculadoras que hay para el riesgo cardiovascular global. Después vamos a aprender a calcular el riesgo cardiovascular con la calculadora de la OMS. Una vez que sepamos cómo se calcula, vamos a intentar identificar las conductas que hay que tomar según el riesgo cardiovascular que calculemos con cada paciente. Y finalmente, queremos dar una aproximación al concepto de toma de decisiones compartidas. No es nuestro objetivo que ustedes sepan hacer toma de decisiones compartidas, pero contarles un poco. El que quiera, obviamente, puede profundizarlos y vamos a estar chochos de eso. Bien, empezando con los niveles de prevención. Repasando, esto lo venimos viendo en todas las clases casi. Acuérdense que hay 4 niveles de prevención. El nivel de prevención primaria, la prevención primaria de la salud, acuérdense que la diferencia entre estos niveles, entre los 3 primeros, es en qué momento de la enfermedad me encuentro, si en el periodo prepatogénico, patogénico o el periodo de complicaciones o secuelas de la enfermedad, ¿no? Como la clase de hoy es de riesgo cardiovascular global, vamos a tomar como enfermedad el infarto, el ACV y, por ejemplo, la claudicación intermitente, ¿no? Cuando hay patología vascular que nos da enfermedades como estas 3 que nombré. Entonces, prevención primaria, ejemplo, sería evitar que un paciente que todavía no tuvo ningún infarto fume, ¿no? Entonces evitamos que tenga el infarto. Bajamos la incidencia de los infartos si logramos que la gente no fume. Eso es una prevención primaria inespecífica porque haciendo que la gente no fume, prevenimos el infarto, prevenimos el cáncer de pulmón, prevenimos el EPOC, prevenimos muchas cosas. Acuérdense que está la prevención primaria específica, que por ejemplo sería la vacuna para el sarampión, que solo previene el sarampión, ¿no? Es como que solo prevengo una enfermedad. Después teníamos la prevención secundaria, en este caso es cuando ya está la enfermedad establecida, como estamos tomando como enfermedad el infarto o el ACV, la prevención secundaria evita las complicaciones, ¿no? Entonces sería, por ejemplo, en una persona que ya tuvo un infarto, darle un beta bloqueante para evitar que desarrolle una insuficiencia cardíaca. Eso sería un ejemplo de prevención secundaria. Un ejemplo de prevención terciaria sería el paciente que ya tuvo el infarto, ya tiene su insuficiencia cardíaca, está teniendo edemas y yo le doy un diurético para evitar, para mejorar esos edemas, para tratar sus complicaciones, ¿no? Entonces ese es un ejemplo de prevención terciaria. Y por último, acuérdense que la prevención cuaternaria es transversal a estas prevenciones y es evitar que nosotros les hagamos daño a los pacientes. Lo vamos a ver ahora más al final de la clase, pero por ejemplo, un ejemplo de prevención cuaternaria sería no darle aspirina a gente con bajo riesgo cardiovascular, ¿sí? Todos sabemos que la aspirina sirve para evitar infartos, pero también tiene sus daños. Si le damos aspirina a la gente que tiene poca probabilidad de tener un infarto, probablemente tenga más eventos adversos que beneficios. Entonces, eso sería un ejemplo de prevención cuaternaria aplicado a riesgo cardiovascular global. Bien, vamos a definir riesgo cardiovascular global y la importancia. ¿Qué es el riesgo cardiovascular global? Es la probabilidad de que ocurra un evento cardiovascular. Definimos evento cardiovascular como infarto o ACV, mortal o no mortal, es decir, todas aquellas personas que tengan infarto o ACV, en una persona en los siguientes 10 años. Es decir, si yo tengo un riesgo del 10%, ¿sí? Un riesgo cardiovascular del 10% quiere decir que cada 100 personas iguales a mí, con mis mismos factores de riesgo, de acá a 10 años, solo 10 de cada 100 van a tener ese evento cardiovascular. ¿Sí? Eso es el riesgo cardiovascular global. ¿De qué depende de esto que estábamos nombrando recién, que son los factores de riesgo cardiovasculares? ¿Querés agregar algo, Sofía? No, venimos bien. Bien, cualquier cosa te sumás ahí, ¿sí? Nos vamos sumando. ¿Por qué es importante
lo cardiovascular, digamos. ¿Por qué tanto énfasis en calcular la probabilidad de que uno tenga un evento cardiovascular a 10 años? Bueno, principalmente por esto. Estas son las principales causas de muerte en la Argentina. Fíjense que casi el 50%, en este caso es el 40%, son enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Es decir, que la gente se muere principalmente de enfermedades cardiovasculares. Y esto es la punta del iceberg, además. ¿Por qué digo esto? Porque la gente no solo se muere, la gente en general se enferma y queda con una discapacidad, ¿no? Un tiempo largo. Entonces, si bien la mayoría de gente se muere por enfermedades cardiovasculares, también un montón de gente queda discapacitada por enfermedades cardiovasculares. Como es algo hiperprevalente y con un montón de daño en la salud de la gente, nosotros vamos a intentar prevenirlo. Bien, entonces, ¿para qué queremos saberlo? Porque las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de mortalidad en nuestro país. Calcularlo nos sirve para determinar qué intervenciones podríamos indicarle para que baje el riesgo del paciente, ¿sí? Y si el riesgo es más alto, vamos a tomar intervenciones distintas que si su riesgo es más bajo, ¿sí? Voy a jerarquizar las intervenciones según este riesgo cardiovascular que tenga cada paciente. Si el paciente tiene un riesgo alto, yo me voy a preocupar, voy a darle mucha atención a eso porque es un paciente que tiene altas chances de tener un evento. Si el riesgo es muy bajo, quiere decir que es un paciente que tiene pocas chances, la verdad que gastar mucha energía en las intervenciones estas no tendría tanto sentido. Y a la vez, aplicarle algunas medidas podrían generarle más daños que beneficios. ¿Cuáles son las medidas que se aplican, ¿sí? En realidad, ¿cuáles son los factores de riesgo cardiovasculares, ¿sí? Esto es cosas que se asocian y son causa de ACVs y infartos puntualmente. Por un lado, la mala dieta, ¿no? Una dieta no saludable. Bueno, acá el uso de aspirina previene, al contrario, es un factor protector para eventos cardiovasculares. El tabaquismo es el principal factor de riesgo para eventos cardiovasculares. La hipertensión arterial, las estatinas es un factor protector, ¿no? El ejercicio es otro factor que protege de los eventos cardiovasculares. Hay un estudio, puntualmente esto no es que sale de la nada misma, sino que hay un estudio muy grande que es el INTERHEART, que se hizo en 2004 de casos y controles, ¿sí? Siguió a 15.000 personas que, en realidad agarró 15.000 personas que tuvieron infartos y 15.000 personas que estaban sanas, que no habían tenido infartos. Y comparó los factores a los cuales estuvieron expuestas esas personas. Y lo que se vio justamente es esto que estamos viendo acá, ¿no? Un 66% de las causas, digamos, que determinaron los infartos fue gente que fumaba, sumado a la dislipemia. El 66, si yo quitaría de la población, digamos, a la gente fumadora y a la gente dislipémica, baja un 66% la cantidad de infartos. O sea, fíjense que son los factores de riesgo más pesados para estas cosas. Y después, si yo sumo otros factores de riesgo como están acá, el sedentarismo, no hacer actividad física, la dieta no saludable, la hipertensión, la diabetes, la obesidad y el alcoholismo, eso determina el 80% de los infartos, ¿sí? El 80% de los infartos podría prevenirlos. Si yo trataría estas cosas, prevendría un 80% de los infartos. Esto es durísimo porque hoy en día sabemos por qué se dan los infartos. Quizás en algún momento pensamos que era porque el destino, porque Dios, por lo que sea. Ahora sabemos por qué. Entonces podemos prevenirlos. Estos son factores de riesgo, hay un montón. Cada uno, hay estudios que demuestran cada uno de estos riesgos, cada uno de estos factores de riesgos. Acuérdense que hay modificables y no modificables, ¿no? Los que nombré son los modificables, que es el peso más grande para tener eventos cardiovasculares. Bien, aplicando esto a la Argentina, ¿sí? En la Argentina se hace la encuesta nacional de factores de riesgo, que lo hace el Ministerio de Salud, más o menos cada 4 años. Es una encuesta enorme, incluye más de 5.000 personas, y lo que mide es justamente esto: qué factores de riesgo hay que causen mortalidad, los principales, en la Argentina. Entonces, saber esto a nosotros nos permite apuntar mejor la consulta, ¿no? Yo no le voy a preguntar a la persona un factor de riesgo que sea re extraño. Voy a apuntar a ver si la persona que me viene a la consulta tiene los factores de riesgo prevalentes, que son los que probablemente me dé que los tiene, y los que podría tratar directamente, ¿no? Fíjense que acá lo que muestran es que se hicieron en 2005, 2009, 2013, 2018, que es la última. Y fíjense, actividad física baja el 64% de la población. O sea, la mayoría de la gente no tiene
es sedentaria. Exceso de peso, fíjense, sobrepeso más obesidad, el 61% de la gente tiene exceso de peso. Es un montón, ¿sí? Y miren esta última que les quería nombrar, casi siempre utiliza sal en la cocción o al sentarse en la mesa, o sea, el usar un exceso de sal en la comida, que es un factor de riesgo cardiovascular. Miren cómo bajó de 23% a 16% a lo largo de los años. Esto no es coincidencia. Hay muchas políticas que se dieron acá que hacen que baje este factor de riesgo cardiovascular. Si se acuerdan, antes los sobrecitos de sal venían con 2 gramos, ahora vienen con 0,5, por ejemplo, ¿no? No dejan de insistirnos que comamos con poca sal. Esto es porque de vuelta se demostró que es un factor de riesgo importante. Si lo bajamos, bajan la cantidad de infartos. El gobierno y el Ministerio de Salud no quiere que tengamos tantos infartos, entonces se ve el resultado de estas políticas, ¿sí? El consumo de tabaco, fíjense, 22%. 1 de cada 5 personas fuma, entonces tenemos que ir a abordarlo. Acá hay otros factores de riesgo, de los principales, ¿no? Pero son los que venimos charlando hasta ahora. Entonces, dijimos que es importante porque es una causa importantísima de morbimortalidad, porque podemos hacer algo con esto y podemos jerarquizar qué intervenciones hacer según el riesgo del paciente. ¿En quiénes vamos a calcular el riesgo cardiovascular? La recomendación actual es en todos los pacientes, en todos los pacientes, entre 40 y 79 años, con diabetes o hipertensión arterial. Todos los pacientes que entren en este grupo, yo debería, al menos una vez por año, ahora vamos a ver que a veces es más frecuentemente, calcularles este riesgo cardiovascular global para tratarlos, ¿no? Es válido, y esta es otra recomendación que viene de otros lugares, calcularlo en todas las personas entre 40 y 79 años que tengan factores de riesgo cardiovascular. Por ejemplo, podría no ser diabético ni hipertenso, pero fumar y tener dislipemia. Y lo lógico es que en ese paciente yo le calcule el riesgo para ver qué medidas le doy y qué tan agresivo soy y con qué frecuencia lo voy a seguir a este paciente, ¿sí? Entonces, la verdad es que lo mejor es ese, entre 40 y 79 años con factores de riesgo. La recomendación dura es diabéticos y hipertensos. ¿Querés agregar algo, Sofía, de esto? No, eso, como que a veces capaz uno no sale a calcularle el riesgo cardiovascular a todos, sino que, bueno, más o menos se hace como, es importante tener en cuenta los factores de riesgo cardiovasculares y la prevalencia para ver, porque son porotitos que van sumando al paciente. Capaz no es un paciente todavía diabético porque no desarrolló, pero bueno, tiene una glucemia alterada en ayunas y se le suma la obesidad, el sedentarismo. No son cosas que capaz tengan en cuenta las calculadoras que ahora vamos a ver, pero está bueno tenerlo en cuenta como para saber qué podemos hacer prevención. Pero bueno, la recomendación dura, como dice Manu, es, bueno, los diabéticos y hipertensos, no olvidarnos de pensar en su riesgo cardiovascular global. Genial. Bueno, y acá vamos a describir calculadoras, hay un montón de calculadoras de riesgo y sus características. La siguiente. Bien, como ven acá hay una lista, pusimos 6, pero hay varias, ¿sí? La primera, ahí que está en negrita, es la que más nos importa, porque es la de la OMS y es la que usa el Ministerio de Salud en sus guías y recomendaciones. Está validada en población de América del Sur, entonces, nada, esa es una calculadora que podemos extrapolar a nuestra población y podemos usarla acá con la población de Argentina. Tiene sus limitaciones y salvedades, como todas las calculadoras, porque todas usan factores de riesgo diferentes. Ninguna fue desarrollada en Argentina, capaz en algún momento se desarrolla alguna acá en nuestro país y va a ser más fidedigna y mejor. No hay consenso sobre cuál usar, pero bueno, el Ministerio de Salud nos usa la de la OMS, ¿sí? Lo importante, pese a esto, de que hay un montón de calculadoras, que ahí les dejamos como las características de cada una por si son curiosos y nada, investigar de dónde salen las otras calculadoras y a qué población corresponden más y de qué estudios vienen. Lo importante es recomendar esto, elegir una, que nosotros usamos la de la OMS, y familiarizarnos con esa. Y usarla siempre y aprender a usarla, ¿sí? Eso es lo más importante. Y conocer las limitaciones también de esa calculadora, ¿sí? Como esto que hablábamos de los porotitos que suman, pero para calcular en la calculadora no están. Entonces, bueno, conocer que todo esto tiene sus limitaciones.
Bien, como Perdón, Sofía, dijimos, sí. algo cortito. Cuando hablamos de limitaciones, perdón que no me di cuenta, Ujú, vieron que son un montón los factores de riesgo. Y yo lo que digo es la probabilidad que tiene alguien de tener un infarto o una CB de 10 años. Lo más ujú, probable es que me equivoque un poco. Son tantos factores de riesgo y no los tengo todo en cuenta. Predecir esa probabilidad es difícil y por eso es que hay calculadoras que son más detallistas y otras menos, y la genética y ujú, un montón, por eso le pifian un poco. Pero dentro de todo andan. Eso ujú. nomás. Tal cual, sí. Bien, ¿qué hacen la calculadora? ¿Sí? Es ofrecer recomendaciones, ¿sí? Basadas en evidencia científica que podemos aplicar en la población de Argentina, y es esto: nos indican el riesgo, como dice Manu, de padecer un episodio cardiovascular grave, ¿sí? Un infarto de miocardio, ¿sí? O un accidente cerebral, en este caso mortal o no, porque hay calculadoras que se guían solo con eventos mortales, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso la OMS, un evento mortal o no, en un periodo de 10 años. Y los que tienen en cuenta, los factores de riesgo que tiene en cuenta esta calculadora es el sexo, ¿sí? Después si es fumador o no fumador, la edad, la presión arterial, el colesterol total, ¿sí? Y la presencia o ausencia de diabetes. Y como decíamos, hay un montón de factores de riesgo que no tienen en cuenta, por ejemplo, el sedentarismo, la obesidad, ¿sí? Los triglicéridos, el LDL, ¿sí? Varias cuestiones, o el antecedente familiar de primer grado que haya tenido un evento cardiovascular, ¿sí? Tempranamente, ¿sí? En las mujeres menores de 65 o en los varones menores de 55 años, ¿sí? Son todas cosas que no están y hay que tenerlas en cuenta. Pero bueno, estos son los factores de riesgo que usa la calculadora de la OMS para estimar lo que vamos a conocer ahora, el porcentaje y el riesgo cardiovascular. Bueno, y acá está, que es bien gráfica la calculadora, como que pone en verde los que están con poco riesgo, en amarillo los que tienen un riesgo entre el 10 al 20%, en naranja 20 a 30, y después en rojo los que tienen más de 30, que son los que llamamos los que tienen alto riesgo cardiovascular, ¿sí? En Bordeaux están al horno. Los de más de 40, o sea, eso ya, o sea, más de 30, o sea, los dos que están en rojitos nosotros consideramos alto riesgo cardiovascular. Y como ven, ahora después vamos a ver algunos ejemplos como para aprender a usar la calculadora. Se divide primero en dos grandes, que es el título que está en negrita, si la persona tiene un diagnóstico de diabetes o no tiene un diagnóstico de diabetes, ¿sí? Después por el sexo, hombres y mujeres. Después vamos a ver si es fumador o no fumador. Y cuando caemos en ese cuadradito, vemos la edad, para ver horizontal, ¿sí? Ahí Manu le está marcando. Vemos la edad y después vemos el colesterol total, que ahí se ve capaz muy chiquitita la cifra, ¿sí? Y la tensión arterial sistólica, ¿sí? Lo que es la rayita negra, ¿sí? Es el límite, ¿sí? Por ejemplo, ahí donde está marcando Manu, yo no llego a leer el valor de colesterol que dice, pero por ejemplo dice 155, ¿sí? Si el paciente viene con 150, un genio total, va a ir del lado izquierdo para mí de la rayita, ahí donde marca Manu, pero si tiene 157 decimos, uy, pero está re cerca de 155, pero lo vamos a poner en el cuadradito, ¿sí? Ese sería como el límite que uno utiliza. Lo mismo con la TA, ¿sí? Si tiene 110, lo ponemos por debajo del 120, o si tiene 118, pero si tiene 120 o 124, lo vamos a poner por arriba, ¿sí? Es como el límite que marca la línea. Clarísima, Sofía. Bueno, buenísimo. Y ese cuadro gigante que tenemos ahí al lado es súper importante porque son personas que nosotros decimos, no, esta persona ya tiene alto riesgo cardiovascular, no me sirve de nada utilizar la calculadora, entonces vamos a tener en cuenta que no vamos a usar chau calculadora y esta persona nada, vamos a hacer, a darle con de todo. Ahora vamos a ver las intervenciones que hacemos con las personas que tienen alto riesgo cardiovascular. ¿Qué es? Enfermedad cardiovascular establecida, si querés dame un clic ahí, Manu, que era lo que no sale. Ahí está. Que son las personas que tienen una enfermedad cardiovascular ya establecida, que hablamos de que haya tenido un infarto o que tenga una angina inestable o una angina estable, ¿sí? Se considera el ACV, como también el accidente isquémico transitorio y la arteriopatía periférica, que como decía Manu, con la claudicación intermitente es con lo que más se
se manifiesta, ¿no? Entonces, en todos esos casos, si viene una persona con alguna de estas patologías, ya tiene alto riesgo cardiovascular, no nos sirve de nada la tablita. Si viene en el laboratorio un colesterol de más o igual a 310, o un LDL más a 230, o la relación de colesterol total con HDL es mayor a 8, también va a ser una persona que tenga alto riesgo cardiovascular. Lo mismo con las cifras DTA, que permanezcan elevadas, ¿sí? Entre 160 y 170, 105, ¿sí? un grado 3, ¿sí? De hipertensión, ¿sí? Y diabetes con alguna nefropatía sumada, ¿sí? Tanto una enfermedad, una insuficiencia renal, bueno, ahí dice, o alguna alteración como la microalbuminuria o la macroalbuminuria, ¿sí? Y bueno, ahí dice enfermedad renal crónica con un filtrado menor a 45 mililitros por minuto o un RAC, ¿sí? Que es esto que hablamos de la relación albúmina-creatinuria mayor a 300, ¿sí? En estos casos directamente ya el riesgo cardiovascular es alto. ¿Querés, Sofi, porque ellos vienen de la enfermedad, la clase de enfermedades crónicas no transmisibles, contar los cortes de la RAC? Bien, sí. Cuando pedimos albuminuria, que en general es con lo que se hace screening de enfermedad renal en los pacientes que tienen diabetes, ¿sí? Después usamos la proteinuria en otros casos, sí, para buscar enfermedad renal, pero en los diabéticos usamos la albuminuria sobre la creatinina en una orina espontánea. Tenemos que los valores de corte, corregime si no, Manu, los valores de corte más de 300 ya hay como una enfermedad renal crónica establecida grado A3. Y cuando está entre 30 a 300, ¿sí? Hay una albuminuria, ¿sí? Temprana, o sea, hay un daño renal, ¿sí? Se están filtrando, se están perdiendo proteínas por riñón y está alterado también. Menos de 30 ya se considera como normal, ¿sí? El valor. Pero cuando está entre 30 a 300 hay como una enfermedad renal, que ahí uno empieza a hacer la prevención y a veces se ve que la albuminuria cuando es poca empieza a mejorar en los pacientes diabéticos cuando uno va llegando a valores de glucemia objetivos, mejorando la TA, se ve que la albuminuria va mejorando. Pero cuando ya tenemos cifras más de 300 ya es un estadio más grave de enfermedad renal crónica. Me encanta. Bien, ¿paso? Dale. Bueno, y ahí sí, la flechita que indica que son rojos. Bien, y acá vamos a aprender un poquito a calcular el riesgo cardiovascular con algunos ejemplos, ¿sí? En el primer caso, bueno, tenemos la tablita con personas con diabetes porque vamos a hacer algunos ejemplos de personas que ya tienen diabetes, ¿sí? Tenemos en el primer caso María, de 67 años. Entonces sabemos primero que es mujer, vamos a ir, y Manu me señala, a la zona de mujer, y tiene 67 años. Entonces la vamos a colocar en el rango de 60, ¿sí? Ella también dice antecedentes de diabetes, muy bien, y ella fuma, ¿sí? Entonces la vamos a ir a poner en la columna de fumadores. Y viene a la consulta con un colesterol de 198, muy bien, y le tomamos al examen físico la TA, que está en 140/90. Va bien. Entonces, ahí Manu nos muestra que su riesgo cardiovascular es del 10 al 20%. ¿Sí? Esperemos que se haya entendido. Vamos al segundo caso, que es Juan, de 58 años. Vamos a ir primero al lado donde dice hombres. Vamos a ir a la columna de 50, ¿sí? Es taxista, ¿sí? Es exfumador. Acá nos falta saber hace cuánto dejó de fumar, porque es diferente una persona que dejó de fumar hace un mes, ¿sí? O una persona que dejó de fumar hace 5 años, o una persona que dejó de fumar hace 1 año, ¿sí? Nosotros consideramos los ex-tabaquistas cuando ya pasaron 1 año sin fumar, ¿sí? Entonces pensemos que Juan es fumador, o sea, ya pasó 1 año sin fumar, lo vamos a poner en el lado de no fumadores, ¿sí? Ya lo consideramos un no fumador en cuanto al cálculo de su riesgo cardiovascular. Es hipertenso y diabético, no tenemos los valores de hipertensión
y no tenemos ni el colesterol total, pero esto es re importante. Viene Juan y nos dice que el otro día, mientras estaba manejando su taxi, se tuvo que caer a la guardia porque no podía seguir moviendo el brazo mientras manejaba, no sé qué pasó. Y bueno, lo internaron por una ACV. Entonces, en este caso, ¿por qué estamos haciendo todo esto? No, ya es de los rojos, ¿no? Tuvo una ACV, entonces, como tiene una enfermedad cardiovascular establecida, lo vamos a considerar como un paciente de alto riesgo cardiovascular y luego vamos a ver las intervenciones. Y después, por último, tenemos a Rosa, ¿sí? Vamos a ir a la columna de mujeres, como en el primer caso, de 47 años, vamos a la a la de más abajo, con un reciente diagnóstico de diabetes, o sea, nadie se salva de diabetes, acá en nuestros consultorios nadie estafa, es obesa, ¿sí? No fuma, o sea, vamos a ir a la columna de no fumadores, y es sedentaria, ¿sí? Acá tenemos como algunos tips como la obesidad, el sedentarismo, como que nos suma algunos porotitos, ¿sí? Que hay que trabajar con ellos, pero que no los contemplamos acá en lo que es el cálculo por la calculadora de la OMS, ¿sí? Y tiene 128,84 de TA, está mejor que yo, Rosa. Ahí bien Manu lo pone, o sea, 128 justo, vamos a ir arriba de la línea que dice 120, ¿sí? En esa que marca, perfecto. Y el colesterol total es 178, o sea, va a ir entre 155 y 193. Entonces, su riesgo cardiovascular es bajo, ¿sí? Uno a veces dice, sí, Rosa, pero uno va sumando políticos, diabético, obeso, sedentario, bueno, calculémosle, ¿sí? Pero bueno, ya viendo todo, vemos que es de un nivel de riesgo bajo. Y como aclarando todo esto que nosotros hacemos, como decía Manu, cuando calculamos el riesgo cardiovascular, lo que hacemos es prevención secundaria en general, ¿sí? Porque son pacientes que ya tienen diabetes, ¿sí? Y ya tienen hipertensión, y lo que queremos prevenir es la enfermedad cardiovascular, ¿sí? Diferente sería si nos paramos desde una persona que no tiene diabetes y queremos hacer prevención de diabetes, ¿sí? Pero acá estamos hablando de prevención secundaria, ¿sí? Bien, ¿qué hacemos con los resultados, no? Después de calcular todo esto con las tablas, ¿qué hacemos, no? Hay algunas medidas que vamos a hacer con todos los pacientes, que es como nuestro mantra, ¿sí? A ver si pasa la siguiente. Que lo hacemos en general a todos. Tengas un bajo riesgo, un moderado riesgo o un alto riesgo, ¿sí? Que es hablar de lo que es la alimentación saludable, ¿sí? Que después vamos a mostrar el platito como en general les decimos a los pacientes, ¿sí? Pero bueno, es esto, consumir diariamente frutas, verduras, de todas las variedades, tipos y colores que puedan, ¿sí? Limitar el consumo de alimentos con elevado contenido graso y azúcares, ¿sí? Que son todos los productos industrializados, los productos que vienen en paquete, digo yo, ¿no? Todos los productos que vienen en paquete son productos que pasaron por la fábrica y seguro que están súper saturados y llenos de grasas y azúcares, ¿sí? Entonces, incentivar a las personas a que cocinen en casa, a que se hagan ellos la comida, es mucho más sano, ¿sí? Y mucho más barato a veces también, mucho más económico. Después, esto de reducir el consumo de sal y el uso de alimentos con alto contenido de sodio, por ejemplo, los embutidos, ¿sí? Todo lo que viene enlatado, todas las conservas, a uno lo que hacen para conservar los alimentos es ponerle sal, ¿sí? Entonces, todo lo que son enlatados, bueno, si tiene que comer enlatados, uno recomienda, porque a veces hay cosas que no se pueden sacar, los enlatados de la vida, a veces una persona que capaz está acostumbrada a consumir eso, que laven bien, que escurran bien con agua los enlatados, eso ayuda como a sacar bien los conservantes. Y es importante esto del uso de la sal, que decía Manu, que en general son 5 gramos al día, pero tener en cuenta que el 75% de esos gramos ya está en los alimentos que nosotros consumimos, ¿sí? Entonces es muy importante no agregar sal a las comidas. Y tratar como de ir buscando como el sabor y el condimento de los alimentos por otro lado, ¿sí? El uso de especias, de pimienta, de orégano, de tomillo, romero, como ir por otro lado porque, nada, alguien que está acostumbrado a comer con mucha sal,
¿sí? Es difícil como sacarle el gusto, sería la comida, ¿no? Entonces, bueno, ¿Agrego y algo por nomás? otro lado. Sí. No, que esta intervención es para todos, o sea, no solo para los hipertensos, ¿no? Todos deberíamos comer con menos sal porque Ujú. hay estudios que muestran que aumenta la probabilidad de daño renal independientemente de que tengamos una hipertensión, por ejemplo. Por eso la recomendación es a todos, no es solo a los hipertensos, lo del sodio. Sí, no. No, esto es consejo a todos, desde bajo hasta alto riesgo, hipertensos, no hipertensos. Y otra cosa es la costumbre también de poner el salero en la mesa, eh, que es algo que siempre hay que tratar de, bueno, con las políticas sanitarias, esto de que a veces no te ponen la sal en la mesa o reducen la cantidad de sal en el sobrecito. Son políticas que ayudan, ¿sí? Bueno, esto de sumar la actividad física siempre, sí, moderada. Hay que intentar por lo menos 30 minutos por día hacer actividad física. Si es aeróbica, mejor, ¿sí? Es súper importante. Y tratar de, por ejemplo, estar activo todos los días. Y si uno no puede, tratar de no estar inactivo más de 2 días seguidos, ¿sí? Como, bueno, en días alternos, pero tratar de tener una constancia, ¿sí? Después el consejo antitabaco a fumadores y no fumadores, ¿sí? Felicitar a los que no fuman y hacer el consejo antitabaco breve en los fumadores y después la intervención va a ser según el estatus que seguramente vieron en la clase pasada, ¿sí? Los estadios de Prochaska y cómo abordar desde la motivación y desde la contemplación que tiene la persona y conciencia de su enfermedad lo que uno va a hacer en la consulta. Y ahí también considerar el uso de fármacos, ¿sí? Siempre para dejar de fumar uno puede ayudar con fármacos que nosotros de hecho usamos y que están disponibles desde un programa del gobierno para dejar de fumar, así que nada, es súper importante que sepan que se cuenta con eso también. Bien, y limitar el consumo de alcohol, ¿sí? Como máximo se dice que en los hombres lo ideal es 2 medidas, ¿sí? Al día y una en la mujer, ¿sí? Como máximo, ¿sí? ¿Qué es una medida de alcohol? Es una lata de cerveza, ¿sí? O una copa de vino, ¿sí? O una medida de whisky o bebida blanca. En general la bibliografía dice whisky, yo no sé. Si es equivalente, no sé, a otras bebidas blancas. Me imagino que sí. Cada bebida debe tener su medida. Totalmente. No sé si querés agregar algo de eso, Manu, o No, venimos no, bien. me parece excelente. Todo esto, o sea, volviendo a los estudios que mostraron que todo esto son los factores de riesgo factores de riesgo que están en todos que predisponen a infartos, ACV, y bueno, nada, por eso los trataríamos. Sí, y es muy difícil como hacer esto en una consulta capaz de media hora con un Eso, paciente. Entonces excelente. es súper importante en la práctica, es imposible. Uno dice, ay, tengo que hacer todo esto con todos los pacientes. No, bueno, capaz un día está bueno tomarse el tiempo para, bueno, en una consulta hablemos de la alimentación, bueno, también hablar de lo que trae la persona, ¿no? Pero bueno, tomarse el tiempo, como que es súper importante, no decir, bueno, deja de fumar, ponerle poca sal, no, hay que tomarse el tiempo para como explayarse con toda esta información. Y es imposible en una sola consulta. Entonces uno puede ir de a poco, ir priorizando y ir tomándose el tiempo para Mm. dar los Y, consejos. y lo otro que agrego es que claramente la gente sabe que tiene que no fumar, por ejemplo, entonces, o que Ujú. hacer actividad física. Entonces es importante que las intervenciones estas sean dirigidas al paciente, ¿no? Eh, Charlar con el paciente cómo hace actividad física, contarle los beneficios y ver qué podría hacer él con sus condiciones de vida, ¿no? Muchas veces es, bueno, bájate antes del colectivo y quizás hacer unas cuadras más y ya estamos llegando al objetivo o estamos mejorando lo que haces y ya es un montón. Quizás parecen intervenciones bobas y que no sirven mucho, pero realmente, por ejemplo, se sabe un montón de los beneficios que trae nuestro consejo sobre que la gente deje de fumar. Quizás uno piensa que estos consejos no sirven, que la gente va a seguir fumando, va a seguir sin hacer ejercicio, pero se conoce que está estudiado, ¿no? Que si sirve o no estas cosas, y se ve que sirven. Sí, tal Paso. cual, sirven y tienen que ser individualizadas, como dice Manu, eso es lo más importante. Yo no le puedo decir a un paciente que haga toda la comida al horno, sin grasa, sin aceite, cuando capaz ese paciente no tiene horno, entonces hace todo en la olla frito y porque no tiene esa posibilidad.
Entonces, siempre como, nada, lo mandas a hacer actividad física y no tiene dónde, entonces, bueno, como adecuar todo esto. Entonces, por eso también lleva bastante tiempo, si uno quiere como pactar y ver qué cambios pueda acompañar, hacer a la persona, es súper importante tomarse el tiempo. Totalmente. Bien, acá está el plato saludable, que seguro ya conocen, pero es como el formato que les damos, más o menos nosotros lo dibujamos para que entiendan cómo debería ser un plato saludable, ¿sí? La mitad siempre tiene que ser frutas y verduras, ¿sí? En general verduras, ¿sí? O sea, la mitad del plato les decimos que tiene que ser un verde. Y se incluyen todas las verduras, nosotros a veces sacamos la papa, ¿sí? La mandioca, ¿sí? No sé si me estoy olvidando alguna más, el choclo, y Y muchos ¿cómo? porotos, así, cosas así que metemos más en cereales. Claro, y esos vegetales los metemos más en cereales, ¿sí? Que son más ricos en almidón, tienen más hidratos de carbono, entonces como no es lo mismo comer una parte toda verde que 3 papas, ¿sí? Entonces como que hacemos esa diferencia en esos vegetales que los metemos como en el lado de los cereales integrales. Y después están esa parte que, bueno, también ahí tenemos el arroz, los fideos, ¿sí? Que siempre es genial combinarlo con vegetales, ¿sí? Y después tenemos la parte de las proteínas, ¿sí? Que pueden ser las carnes, o sea, cualquier carne, carnes rojas, ¿sí? Pescados, aves, como dice ahí, y en general decimos que tiene que ser una porción más o menos del tamaño de la palma de la mano, ¿sí? Por plato. Y lo más importante es acompañar con agua, ¿sí? Las comidas, ¿sí? No con gaseosas ni con jugos artificiales, evitar todas las bebidas azucaradas. Entonces lo que hacemos es fomentar que coman con agua, ¿sí? Y bueno, y allá dice el uso de aceite, si se pone una cucharada de aceite como para todo el plato. No sé si querés agregar algo más, Manu. No, en general lo que vemos y nuestra recomendación suele ser aumentar las fibras y bajar las harinas, básicamente. Porque en general uno come, por ejemplo, un plato de arroz y Claro. tiene, con suerte mete algún vegetal, pero un plato de arroz, este cuartito ya se le convirtió en el total, ¿no? Eh, o carne con papa y ya de vuelta, este cuarto me ocupó todo el plato. Entonces eso es una dieta francamente desbalanceada, ¿no? Yo, en general lo que nuestra recomendación termina, analizamos cómo comen, en general recomendamos aumentar esto. Tal cual. Y más o menos las porciones que decimos es, bueno, una papa chica, ¿sí? Por plato, acompañado de las verduras, porque quiere seguir comiendo papa y le gusta la papa, Claro. bueno, una papa chica, o una cucharada de arroz, o una cucharada de fideos con verdura, hasta 2 cucharadas, como más o menos lo vas arreglando con la persona, ¿no? Pero más o menos esas son las medidas. Me parece excelente. Pasos, Sofi, me parece excelente. Sí. Bueno, y acá tenemos qué hacemos según el riesgo, ¿no? Ya calculamos todo el riesgo, les dijimos todos los estilos de vida y todos los cambios que pueden hacer y ahora vamos a ver, bueno, qué hacemos con el riesgo cardiovascular que calculamos en la tablita, ¿no? Entonces, cuando hay un riesgo cardiovascular bajo, como dijimos, estilo de vida saludable para todos, y si tiene hipertensión, nada, instaurar el tratamiento farmacológico, ¿sí? Y hacerle seguimiento anual, ¿sí? A esa persona. Después, si Ah, tiene un... Sí, perdón, una aclaración cortita. El apunte que le subimos de bibliografía oficial de riesgo cardiovascular dice acá una cosa que no es correcta ya, que plantea algo como que sí, no me acuerdo, pero si tiene hipertensión de más de 160, recién ahí da todo tratamiento farmacológico. No, la verdad es que todos los hipertensos de más de 140, por más que uno pueda esperar o no en tratarlos, todos los que tienen bajo riesgo también los tratamos. O sea, lo que va es esto que planteamos acá. uh-huh. Sí. Bien, Solo la aclaración de que ese aspecto de la bibliografía que les dimos es incorrecto, ese aspecto solo. tal cual. Bueno, del 10 al 20%, que es un riesgo moderado, vamos a también aplicar los consejos que hablamos recién. Si tiene hipertensión, lo vamos a tratar y se hace como un seguimiento que uno lo puede ajustar un poquito más, dice 6, 12 meses, capaz estaría bueno verlo un poquito más que el que tiene bajo riesgo.
Después, acá es como nos metemos ya en terreno de que hay que hacer más intervenciones, ¿sí? Que es cuando tenemos un riesgo de... Un riesgo del, no pasa nada, del 20 al 30%, sí que es el alto riesgo, que acá lo que dice es indicar simvastatina, ¿sí? 20 miligramos día en personas entre 40 a 75 años, ¿sí? Que sería una dosis baja de estatina, pero habría que indicarlo en las personas que tienen alto riesgo, ¿sí? Y hay que individualizar la indicación en mayores de 75 años, ¿sí? Pensando que capaz a los 75 años ya la expectativa de vida bajó y capaz son pacientes, individualizarlo, porque capaz son pacientes que están polimedicados, con un montón de patologías, que capaz las estatinas empiezan a hacer más efectos adversos, entonces capaz ahí no nos conviene más de 75 años seguir las estatinas. Pero si capaz es un adulto mayor, vigoroso, que no tiene otras patologías, no tiene tanta medicación y tiene un alto riesgo y se banca la estatina, bueno, está bueno que siga con la estatina, ¿sí? Pero bueno, en ese caso, mayores de 75, vamos a ir viendo qué es el paciente que tenemos enfrente, ¿sí? Pero sí, entre los 45 y 75, acordarnos que se indica por el riesgo cardiovascular alto, estatinas a bajas dosis. La OMS la que recomienda es la simvastatina, ¿sí? Entre todas las estatinas que hay. Y valorar individualmente el uso de aspirina, que ahora vamos a meternos un poco más en detalle en eso. Como siempre, consejos del estilo de vida, tratamiento de la hipertensión, obviamente que si es diabético, también el tratamiento de la diabetes, todas las patologías que surjan, que aumenten el riesgo cardiovascular, y el seguimiento en 3 a 6 meses, ¿sí? Un poquito más de cerca, lo vamos a ir siguiendo. Y después, en los pacientes que tienen muy alto riesgo vascular, más allá de cardiovascular, más allá del 30%, sí se van a indicar estatinas, ¿sí? Entre los 40 a 75 años, y lo que acá propone la OMS es a los mayores de 75 años bajarle la dosis, ¿sí? Y indicar aspirina siempre, dice acá el Ministerio de Salud, con los pacientes que tienen la TA controlada. Siempre los consejos del estilo de vida, el tratamiento de la hipertensión, diabetes y el seguimiento a los 3-6 meses. ¿Sí? Bien. No sé si me olvidé de algo por aquí, pero bueno. No, excelente. Tener en cuenta que las intervenciones exitosas y más efectivas, ¿sí? En el largo plazo requieren un enfoque terapéutico que haga hincapié en esto, la adherencia del paciente, o sea, que esto es lo importante como médicos generalistas, acompañarlos en su proceso de salud o enfermedad, como para que adhieran, ¿sí? Y a esto, y en el autocuidado, como explicarles a los pacientes que nosotros los podemos acompañar, pero los que cuidan su salud son ellos, ¿sí? Y explicándole todo lo que pueden llegar a causar estas patologías, explicándoles el riesgo cardiovascular global y todo lo que pueden hacer ellos por su salud, ¿sí? Y tratando de, uno cuando brinda información y explica, como ayuda a la adherencia, ¿sí? Así que, nada, el éxito y que sea efectivo se logra con eso. Agrego que es importantísimo esto que dice Sofi. A veces uno ve y parece y uno aprende por copiar que, por ejemplo, asustar al paciente y decir que él, no sé, vino con la presión súper alta, internarlo y bajarle con nitroglicerina la TA porque es gravísimo lo que está pasando, es bueno. Y la verdad que lo que se ve es que lo bueno es esto, lo que dijo Sofi, ¿no? Eso es lo que claramente cambia, que el paciente mejore realmente su tratamiento y que adhiera. Es que la mayoría de las crisis hipertensivas que uno ve en la guardia son pacientes que tienen diagnósticos de hipertensión hace un montón, mal controlados, pero mal controlados porque no adhieren, porque capaz el sistema de salud es súper a veces expulsivo, entonces se empiezan a controlar en diferentes lugares, porque consiguen turno allá, consigo turno allá, y conseguí esta medicación, pero esta no, entonces fui un día y el médico de la salita me lo cambió, porque es la que había, entonces, y ahora me quedé sin, entonces hay como toda una cuestión de adherencia, que el sistema tampoco ayuda en un montón de cuestiones, que terminan como en estas crisis hipertensivas que vemos todo el tiempo, pero es como por esto, por el abandono de la medicación o el abandono por parte del sistema, ¿no? Que no acompaña a veces. Bueno, acá nos vamos a meter como en la aspirina, ¿no? ¿Qué dice el Ministerio de Salud sobre la aspirina? Dice que a las personas, como veíamos, con muy alto riesgo cardiovascular,
que incluye a los pacientes en prevención secundaria, ¿sí? Hay que darles aspirina, ¿sí? Sobre todo a las personas que ya tienen una enfermedad cardiovascular establecida, ¿sí? Entre 75 a 100 miligramos día, ¿no? Después habla que las personas con alto riesgo cardiovascular habría que individualizar, ¿sí?, la indicación de aspirina y en particular recordar como todas las cuestiones que aumentan el riesgo de tener una hemorragia digestiva, porque es el efecto adverso que nos puede causar la aspirina, ¿sí?, el riesgo de sangrado. Por ejemplo, pacientes que vienen con un consumo crónico de AINES, ¿sí?, o que vienen con síntomas gastrointestinales o con una historia, un antecedente, una úlcera gastrointestinal o el tabaquismo severo, que también son cuestiones que aumentan el riesgo de sangrado y vamos a ver, capaz no nos conviene a esos pacientes ponerles aspirina, por eso el Ministerio de Salud nos dice, bueno, individualizarlo en estos casos y fíjate todas estas cuestiones, o sea, que no tenga un riesgo alto de sangrado. Bien, y después en personas que tienen bajo o intermedio riesgo, no habría que por qué indicarles aspirina, ¿sí?, porque el riesgo podría superar al beneficio, ¿sí? Que bueno, acá estamos medio de acuerdo, pero bueno, con las personas que tienen alto riesgo, como que no sabemos mucho qué hacer, si sí o si no. Vamos a individualizarlo. El punto 3 sería prevención cuaternaria. No le demos aspirina porque le hacemos daño. Tal cual. El que tiene aspirina en prevención cuaternaria se la sacamos. Claro. Bueno. Y este es un metaanálisis, ¿sí?, que es el uso de aspirina en prevención primaria asociado a eventos cardiovasculares y a eventos de sangrado, ¿sí? Entonces, hizo un metaanálisis que, como saben, los metaanálisis buscan los ensayos clínicos aleatorizados buscan varios y ven qué sucedió, ¿sí? Es una información bastante sólida, las de los metaanálisis, son los que más evidencia tienen, ¿sí? Y lo que hizo fue buscar los ensayos clínicos randomizados de aspirina versus placebo en prevención primaria, ¿sí? Y los resultados que analizan son los eventos cardiovasculares, mortales o no mortales, y los sangrados, tanto digestivos como neurológicos, ¿sí?, si los aumenta, sin mayor riesgo. Bien. Ahí están los participantes. Hubo participantes con bajo riesgo cardiovascular y participantes con alto riesgo cardiovascular, ¿sí? Ahí están los números de estudios, ¿sí?, los que tenían aspirina, ¿sí?, y los que no tenían aspirina, ¿sí? Y lo que se vio, eso que está ahí en grande, es el número necesario a tratar, ¿sí? ¿Cuántas personas yo tengo que tratar con aspirina para prevenir, ¿sí?, un evento cardiovascular mortal o no mortal? Y es de 265, ¿sí? Yo tengo que darle la aspirina todos los días a 264 personas para que una le prevenga un infarto o un ACV, ¿sí? Es un montón. El número necesario a tratar en general, si es bajo el número necesario a tratar, esa intervención que yo haga va a ser buena. ¿Por qué? Para que tenga un beneficio, va a ser poca la gente que le tenga que dar el fármaco. Y acá es un montón de gente, ¿sí? Pero se vio, ¿sí?, que en los que tiene alto riesgo cardiovascular, el riesgo relativo es de 0,92, ¿sí? Disminuye. Está a favor de la aspirina, ¿sí? No sé si querés agregar algo de acá, Manu. No, está excelente. ¿Pasó? Dale. Y después, ojo, vamos como al otro que se analizaba en este metaanálisis, si aumenta. Si tomar aspirina 100 miligramos día, ¿me aumenta el riesgo de sangrado o no? Vamos a las tablitas. Bien. Participantes, lo mismo, con bajo riesgo cardiovascular, con alto riesgo cardiovascular y el riesgo de sangrado mayor, ¿sí? Tanto intracraneal o gastrointestinal, ¿sí? Y se vio que estaba a favor, ¿sí?, de no el uso de aspirina, porque hablamos de esto, también hay un número necesario a dañar, sería ese, ¿sí? Serían cuántas personas, ¿sí?, les tengo que dar el fármaco
para causar un sangrado mayor, ¿sí? Que son 210 personas para producir un sangrado mayor. Después, si uno hace con estos estudios y analiza el número necesario a tratar sobre el número necesario a dañar, uno tiene como un riesgo, ¿no? Y en este caso, si uno hace la cuenta, da mayor a 1. ¿Qué significa? Que en este caso es más riesgoso dar la aspirina en prevención primaria, ¿sí? Por los efectos adversos que tiene, que poner la aspirina, ¿sí? Por eso es súper importante individualizarlo. Excelente. ¿Paso? Dale. Bien. ¿Lo he dicho esto? Sí. No te me duermas, Manu. No me acordaba bien, siempre me quedó la de esto. Bueno, Sí, sí. dislipemia, ¿sí? Acuérdense que, ¿qué es una dislipemia? Es un paciente que tenga, al menos en 2 ocasiones, valores de lípidos alterados, ¿sí? ¿Cuáles son los valores alterados? Estos que están acá, ¿sí? Y esto que genera, de vuelta, es un factor de riesgo cardiovascular que ya dijimos que es de los más importantes. Esto con tabaquismo causa el 60% de los infartos, ¿no? O sea, son los dos más importantes. Ahora, antes se decía que uno tenía que tratar las dislipemias para buscar ciertos objetivos de LDL. Eso se abandonó. Ya no se dice más que yo tengo que buscar ciertos objetivos de LDL, sino que tengo que ponerle estatinas al paciente según el riesgo cardiovascular global, que fue lo que dimos antes. ¿Se acuerdan que dijimos que le damos estatinas a los pacientes con riesgo alto a muy alto? ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque las estatinas tienen sus efectos adversos, ¿no? Y tienen un beneficio que es relativo. En general, baja un 30%, 20 o un 30% de las probabilidades de que yo tenga un infarto o una ACV hacia adelante. Como es relativo, ese porcentaje que baja, si yo tenía un riesgo muy alto, supongamos del 30%, y me baja un 30% el riesgo, me baja un 20%. O sea que me bajó 10 de riesgo absoluto. En cambio, si yo tenía un riesgo cardiovascular del 3% y tomo una estatina, me baja al 2% mi riesgo absoluto cardiovascular. Entonces, los que se benefician francamente son los que tienen riesgo alto o muy alto. Por eso en esos pacientes se dan estatinas. Bien. Y se dan estatinas según esto, según riesgo cardiovascular, no según la dislipemia. Hay excepciones igual, ¿no? Pero para familiar y lo grande es esto. ¿Querés agregar algo, Sofi? No, perfecto. Estas son las distintas dosis de estatinas que se pueden dar, ¿sí? Fíjense que se habla de baja intensidad, moderada intensidad o alta intensidad. Básicamente hoy en día se usa todo moderada o alta intensidad. Moderada intensidad son dosis de estatinas que reducen entre un 30 y un 50% el LDL y las de alta intensidad ya están reduciendo un 50% los valores de LDL. Lo importante de las estatinas es que los pacientes la tomen una vez por día y en general se recomienda de tarde-noche por cómo es la farmacocinética de la hidroximetilglutaril, bla, CoA reductasa. Pero bueno, nada, un poco de esto de las estatinas. Eh, y para cerrar un poco la clase, la idea era charlar un poco de esto de qué son las decisiones compartidas, ¿sí? En medicina uno habla de decisiones compartidas cuando uno comparte información con el paciente sobre un tratamiento y decide en conjunto con el paciente, en realidad define el paciente con la información que le damos si hace o no este tratamiento, ¿no? No siempre hacemos decisiones compartidas, en general en medicina no se hacen decisiones compartidas. Por ejemplo, si un paciente viene con una pielonefritis, yo no le voy a andar diciendo, che, mira, ¿querés tomar antibiótico? Si no tomas antibiótico, puede ser que te cures ahí solo, hay una probabilidad leve o moderada de que te cures solo, pero tenés una probabilidad moderada alta de terminar en terapia intensiva, con insuficiencia renal o morirte. Si tomas el antibiótico, tenés un riesgo bajo de tener eventos adversos y un riesgo alto de mejorarte antes y no tener ninguna de las complicaciones. No lo hacemos esto porque es obvio que todo paciente que le digamos esto va a querer el antibiótico. Entonces no tomamos decisiones compartidas, le decimos, toma este antibiótico, esta es la recomendación. Hay muchas otras intervenciones médicas donde sabemos que si le daríamos la información a los pacientes quizás decidirían cosas distintas según cada paciente. En esos casos es que uno debería hacer decisiones compartidas. Y en esto de riesgo cardiovascular global, ¿sí? Que yo le digo al paciente que tiene un riesgo de más del 20%, por ejemplo, y nuestra intervención farmacológica muchas veces es
toma esta pastilla durante 10 años para bajar un poco tu riesgo cardiovascular. Hay gente que lo haría y hay gente que no. Entonces, en eso está bueno hacer decisiones compartidas y no dar nosotros la estatina igual que damos un antibiótico en una pielonefritis. ¿Sí? Para esto hay herramientas, y acá nos metemos un poco con las herramientas. Esta es una que nos encanta a nosotros usar. Esta es la página, ¿sí? Si googlean estatina Choice Decision, les sale. Se puede poner en castellano, ¿sí? Y lo que se hace es una calculadora de riesgo cardiovascular. No es exactamente la de la OMS, pero fíjense que vamos cargando los datos. Por ejemplo, acá si tuvo o no un evento cardiovascular previo, la edad, el género, cargamos todos los datos del paciente. Y le damos clic a calcular riesgo actual. La calculadora, acá cargamos los datos, nos muestra esto. Que lo que nosotros hacemos es, le decimos al paciente en general, mira, de cada 100 personas, estas son 100 personas que tienen tus mismos factores de riesgo cardiovasculares, que están igual que vos. Cada 100 personas como vos, de acá a 10 años, 79, que son las verdes, no van a tener ningún problema cardiovascular. Pero 21 personas van a tener un infarto. ¿Sí? Este es un paciente que tiene un riesgo cardiovascular del 21%, exactamente. Ahora, si te damos una estatina, ¿sí? Lo que vamos a ver es que cada 100 personas iguales a vos que tomen todas estatinas durante 10 años, todos los días, bueno, 79 personas que no iban a tener infartos seguirán sin tener sus infartos y habrán tomado la estatina durante 10 años sin ningún beneficio. 5 personas que iban a tener un infarto, al tomar las estatinas dejaron de tener infartos. O sea que a estas 5 les fue re bien. Y 16 personas que durante 10 años tomaron las estatinas también tuvieron infartos. Este es lo que pasa con las estatinas. Fíjense, ¿mejoró el riesgo cardiovascular global? Sí, bajó un 5%. Eso para nosotros, para los médicos, es bastante. ¿Sí? Estamos evitando 5 infartos. Eso es importantísimo. La gente se muere de infarto, queda discapacitada. Pero estamos viendo que hay 79 personas que lo tomaron y no tuvieron ningún beneficio, y 16 que lo tomaron y siguieron teniendo sus infartos. Esto se lo contamos así a la persona. Por otro lado, tenés que tener en cuenta, le decimos, un segundito. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta los daños de tomar estatinas, ¿no? Porque hasta ahora, fríamente pensándolo, si tomo algo, me baja un 5% el riesgo de tener un infarto, lo tomo. Pero tiene un problema esta intervención que estamos dando. ¿Cuál? Primero que hay que pagarlas, ¿sí? Sale tanta plata. Después que no es que esto baja así solo por tener este tratamiento, sino que tienes que tomar algo todos los días, ¿sí? Que son las estatinas. Y después hay otros eventos adversos como, por ejemplo, mucha gente tiene náuseas, diarreas, se constipa por tomar estatinas. En general se pasa y la gente lo tolera, o sea, pero tenés que saber que esto te puede pasar. 5 de cada 100 personas que lo tomen suelen tener dolor muscular, ¿sí? Que en general también se pasa, no pasa nada si lo tenés. 2 de cada 100 personas que le damos estatinas terminan teniendo alteraciones en el laboratorio de sangre, sin que esto conlleve ningún problema, pero lo tienen. Y 1 de cada 20.000 personas tiene daño en los músculos y hacen que tengamos que interrumpir las estatinas con mucho dolor muscular. Es rarísimo, sí, 1 de cada 20.000 personas, y fíjate que 5 de cada 100 ya evitan infartos. Pero bueno, tenés que saber que es raro, pero puede pasar. Vos, con esta información, ¿querés un poco más de información? ¿O ya te parece que podés decidir tomar o no estatinas? Básicamente esto es decisiones compartidas. Un poco más complejo, más simple, pero le contamos esto, ¿no? Los beneficios que tenemos, los daños que tenemos, le ponemos la información y que él decida. Y fíjense, por lo menos a mí, que me cuenten esto, me ponen dudas porque yo no quiero tener un infarto, me gusta reducir un 5%, pero la verdad que no es tan bueno el efecto, ¿sí? Me da la impresión que es más probable que lo tome al pedo y sea una de estas 79 personas que no iban a tener infartos. O sea, una de estas 14, 16 que lo tuvieron igual. Me parece que es poco probable que sea uno de los 5 que me beneficie de cada 100, ¿se entiende? Y es muy probable que tenga dolor muscular, es muy probable que tenga náusea, diarrea, pero bueno, es difícil la decisión, ¿no? Y por eso se lo damos a los pacientes. También esto también nos protege un poco, porque después el paciente tiene infarto, tomó la medicación y bueno, era una posibilidad, ¿sí? Eh, bueno, esas son decisiones compartidas en riesgo cardiovascular. ¿Querés agregar algo de esto, Sofi? Y que es súper importante la información también para la adherencia, porque Excelente.
nada, el paciente sabe que es una medicación que va a tomar todos los días y que puede ser como el 5% de estos casos no van a tener un infarto tomándolo, pero también el 5% va a tener dolor o rigidez muscular. Ya estamos hablando como del mismo porcentaje. Entonces, como bueno, con toda esta información, como dice Manu, hacer decisiones compartidas en estatinas, ¿sí? Hay casos en que, como dice, sí se pueden hacer y hay casos en que no, igual no vamos a obligar a los pacientes a hacer tratamientos que no quieran, pero es súper importante tener la información y con esa información uno puede fomentar el autocuidado de su salud y ayudar a que se adhiera, que es lo fundamental en las enfermedades crónicas, son crónicas, es re difícil que la gente adhiera, de que las personas adheramos a algo crónico es súper difícil. Entonces, la información ayuda un montón. Sí, tal cual. Si el paciente con esto decide empezar, porque hasta ahora, como yo lo planteé, parece que no, pero yo de repente soy una persona muy temerosa. Entonces yo yo no quiero no tener ningún infarto. La verdad que me parece que si hay algo que me baja las chances de tener un infarto, y esto es una de las cosas más importantes que la baja, dámelo. Bueno, entonces después yo voy a adherir distinto. Voy a saber cada vez que piense que me olvido la estatina, voy a pensar en estos 5 que evitaban, ¿no?, el infarto. Tal cual. Entonces, así es como la información termina haciendo que la gente adhiera o que no se trate, que también es válido. Ujú. Bien, entonces la toma de decisiones, como conclusión, ¿no? La toma de decisiones compartidas ayuda a empoderar al paciente y que él mismo decida por ella, que es la finalidad, ¿no? No que nosotros decíamos por los pacientes en estos casos que son muy individuales, ¿no? Los valores de cada paciente van a determinar distintas conductas, que decían ellos Ujú. entonces. Bueno, muchas gracias por la atención. Eh, Esta es la bibliografía que usamos. Es el Koptowski, ya se lo dieron en otras clases. Está el texto toda esta bibliografía se lo subimos igual a la página, a la carpeta nuestra del encuentro este. Pero fue nada, la bibliografía que usamos. El paper es bibliografía complementaria, por si a alguno le interesa y quiere leerlo, está buenísimo. ¿Querés Bien. agregar algo, Sofía? No, nada, que bueno, que nos vemos en el encuentro sincrónico y que guarden las dudas y preguntas, ¿no? Son temas complejos a veces y generan dudas. Así que Totalmente. Y es una herramienta muy poderosa calcular el riesgo cardiovascular, es muy impresionante. sabemos qué va a pasar con usted en 10 años. Tenemos la bola Claro, de cristal. es probabilístico igual, pero bueno, es lo que se Y puede. bueno, todo. Todo, todo. Bien, bueno, nos vemos en el encuentro. Bueno, chau, chau.